Tiene buen sabor. No se conecta nadie. No solo jugar a 10 de la mañana. 3 partidos, 8 de la mañana. ¿Me existe la lista de convocados? No hay más de lo que... A ver, No les gusta lo que llaman aquí. no, pero debería. No, la disciplina es lo primero que hay que hacer. Cualquier otra cosa. Disciplinado. Después dice, si necesitas colaborar, necesitas todo. Agradecer. Claro. Los papás, como son jóvenes, les regalan a los papás, les regalan a los No, no son jóvenes, si lo has visto, son bien viejos. O sea, no bien, no. Ajá, por eso. Sí, les gusta. No hacen iguales.
personas jóvenes. Buenas noches, estudiante Hernán. ¿Cómo está? Esperemos un minutito más, si no empezamos clases nomás, ¿ya? Listos. Nos quedamos en el tema de la literatura dentro del, del marco del teatro, ¿sí? Y de la música y de las formas de artes, ¿sí? Que podía generar la literatura, como por ejemplo vimos arte griega, ¿sí? Y dentro de ese mismo, el contexto de la literatura como tal, ¿no? Veíamos también cómo se asemejaba con otras artes, la literatura, porque desde un inicio escribano, como la épica, la literatura romántica y demás tipos de literaturas, ¿no? Que conviven desde la época antigua, ¿no? Desde los inicios de su literatura como tal, ¿sí? Entonces, veíamos sobre estas circunstancias cómo en el teatro también funcionaban en su época, cuando las circunstancias de relatar una historia, como en la antigua Grecia, los conocidos patios, ¿sí? Los patios, hacían que esto se llene de arte, ¿no? Musical, poética, lírica,
contando una historia, un hecho real, ¿sí? Ese hecho real mítico, ¿no? Metían la mitología también, que es parte de la literatura, de cómo se manejaba la época, ¿verdad? No habían los libros, porque ustedes saben que desde la época se inventa a los egipcios dentro del papiro. Entonces, los griegos comenzaban más bien una literatura más poética, teatral, ¿sí? Musical también. Entonces hace que esto se desarrolle no solamente unas circunstancias de conocimiento, ¿sí? Sobre la literatura dentro de lo entendido, ¿sí? Sino dejaba mucho que pensar en su teatro, en su música, en sus circunstancias, en su forma de actuar, en la poesía de estos siglos, dentro de lo que querían expresar dentro del mismo, ¿no? Después ya va evolucionando, pero vamos a ver todo este tipo de situaciones, ¿no? Las contradicciones y ambigüedades de la literatura, veíamos nosotros la anterior clase, su contradicción dentro de lo poético, dentro de lo teatral, dentro de lo musical, ¿sí? Entonces pudimos ver varias circunstancias, ¿no? Varias situaciones dentro del mismo orden escrito de la literatura, ¿sí? Los textos expositivos que veíamos también sobre estas situaciones dentro del mismo y sus características, ¿no? Ahora, bueno, ya hay una literatura visual, una literatura de internet o tecnológica. Antes, por ejemplo, un Mario Benedetti, ¿sí? Un Mario Benedetti que hacía una poesía más lírica. Ahora, bueno, hay la poesía de internet, ahora, bueno, es un copy-paste de la literatura que se puede generar una imaginación, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo podemos ver este tipo de situaciones de la literatura, ¿no? Veíamos sobre los géneros épicos, ¿sí? Y argumentativos dentro de su descripción, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Y dentro de sus poemas, ¿no? Vamos a poner como título el género épico, el género épico, el género épico. Vamos a poner como título el género épico y ponemos lo siguiente. ¿Qué te dicen estos nombres en signos de pregunta? 2 puntos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Repito, ¿qué te dicen estos nombres entre signos de preguntas? 2 puntos. Mercurio, coma, Venus, coma, Tierra, coma, Marte, coma, Júpiter, coma, Saturno, coma, Urano, coma, Neptuno y Plutón. Punto seguido. Si todos, salvo Plutón, son los planetas de nuestro sistema solar, repito, si todos, coma, salvo Plutón, son los planetas de nuestro sistema solar, punto seguido, pero, abrimos signo de pregunta, ¿sabes dónde vienen esos nombres? ¿Sabes de dónde vienen esos nombres? ¿Sabes de dónde vienen esos nombres? ¿Sabes de dónde vienen esos nombres? Cerramos pregunta. Son los nombres en latín de algunos dioses griegos. Son los nombres en latín de algunos dioses griegos. Punto aparte. Vamos a dividir en 3 partes
¿sí? En 3 partes, en 3 cuadritos. Vamos a dividir una hojita, ¿ya? En 3 cuadritos. En la misma hojita dividimos 3 partecitas, ¿ya? En la primera partecita ponemos latín. Ponemos latín. En la segunda partecita, en el medio, ponemos griego. Griego. Y en la tercera partecita ponemos descripción. Y en la tercera partecita ponemos descripción. Y ponemos lo siguiente. En latín ponemos Mercurio, abajo Venus, abajo Tierra, abajo Tierra, abajo Tierra, abajo Marte, abajo Júpiter, abajo Saturno, repito, Mercurio, abajo Venus, abajo Tierra, abajo Marte, abajo Marte, abajo Júpiter, abajo Saturno, abajo Urano, Urano, abajo Neptuno, Neptuno, y abajo Plutón, y abajo Plutón. Repito, Mercurio, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. En la parte de griego ponemos, primero, griego, perdón, en la parte de griego ponemos Hermes, 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 Afrodita, Hermes, con H, ¿no? Hermes, Afrodita, Gea, 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 abajo Ares, abajo Zeus, con Z, Zeus, Zeus, abajo Cronos, abajo Cronos, abajo Urano, abajo Urano, abajo Urano, abajo Poseidón, abajo Poseidón, abajo Poseidón, y abajo Hades, con H, Hades, Hades. Y en la tercera partecita, en descripción,
En descripción, ponemos mensajero de los dioses. Mensajero de los dioses. Mensajero de los dioses. Abajo ponemos diosa del amor y la belleza. 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 Abajo, diosa madre. Diosa madre. Diosa madre. Abajo, dios de la guerra. Dios de la guerra. Dios de la guerra. Abajo, dios del Olimpo. Dios del Olimpo. Dios del Olimpo. Abajo, dios del tiempo. Dios del tiempo. Dios del tiempo. Abajo, Dios Padre del cielo. Dios Padre del cielo. Dios Padre del cielo. Abajo, Dios de los mares. Dios de los mares. Dios de los mares. Dios de los mares. Y abajo, Dios del inframundo. Dios del inframundo. Dios del inframundo. Dios del inframundo. Explico. A ver, las situaciones que vemos ahora, ¿sí? Y vemos cómo se compagina las circunstancias dentro del ambiente, en los pensamientos de su género épico dentro de la literatura. Vemos que en latín los planetas del universo fueron nombrados de una determinada manera, ¿sí? Estos nombres de determinada manera fueron Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En la cultura griega, dentro del género épico literario, dentro de los libros encontrados o las circunstancias de la historia de la literatura, podemos ver que en la Grecia Mercurio era Hermes, ¿sí? O sea, el planeta Mercurio era Hermes, el planeta Venus era Afrodita, el planeta Tierra era Gea, o de Gea, ¿sí? En el planeta Marte era Ares, el planeta Júpiter era Zeus, el planeta Saturno era Cronos, el planeta Urano era Urano mismo, ¿sí? El planeta Neptuno era Poseidón, el planeta Plutón era Hades, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la descripción? Mensajero de los dioses lo nombraban a Mercurio como planeta, y en la Grecia lo decían Hermes. En la diosa del amor y la belleza, la Afrodita, Venus. Por ejemplo, las Venus, en la anterior clase que es de historia, veíamos las Venus, ¿se acuerdan? Que decíamos sobre las situaciones de la fertilidad y demás. Entonces, miren cómo compagina también sobre la literatura, ¿no? Todo compagina, hechos históricos compagina con literatura, lenguaje, hasta la misma matemáticas, ¿no? De los egipcios, por ejemplo. Sí, era una forma de expresión de la literatura matemática. También existe la literatura matemática, que lo vamos a ver en un futuro, ¿no? La tierra o de Gea en los griegos, la diosa madre, o sea, la tierra era la diosa madre donde vivíamos. ¿Por qué? ¿Por qué la diosa madre en la literatura poética del género épico? Porque las situaciones demostraban, ¿sí? Demostraba fertilidad, como les decía, o demostraba el nacimiento, ¿sí? Y si nos ponemos a hablar con lógica, las madres dan el nacimiento de una vida, ¿verdad? El Júpiter Zeus, el dios del Olimpo, ¿sí? El Zeus, el dios de los dioses, ¿no? El que mandaba a todos es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande. Entonces, miren
cómo se maneja este tema de la literatura, es muy, muy entretenido, ¿no? Saturno, Cronos, en Grecia, el dios del tiempo, el dios por eso Cronos viene del tema cronómetro, ¿sí? Y ahí viene el tema del reloj. ¿Sí? Miren cómo va concordando todo parte de su tema de la literatura y el lenguaje, ¿no? Urano o Urano, dios del Padre del Cielo. Neptuno, Poseidón, dios de los mares, sí, hemos visto hasta en películas. Plutón, Hades, dios del inframundo, ¿no? O sea, o del infierno, que lo conocen, ¿no? ¿Y Plutón por qué? Plutón es como lava, ¿no? Entonces, miren cómo, bueno, y en esa época no solamente surgía las situaciones no, bueno, astrología fue inventada desde mucho antes, no podían tener los microscopios y verlos, pero de ellos se daban formas, ¿no? De ver las circunstancias, hay herramientas y demás. Pero partamos desde el género épico, cómo se determina estas circunstancias y cómo se determina el ambiente para crear un género épico de historias, de situaciones de fantasías, situaciones de dioses, de deidismos y demás situaciones, ¿no? Que se daban dentro del mismo y relataban dentro de un género de explicaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que significaba cada dios? ¿Qué es lo que significaba cada situación? Es como vamos a ver, por ejemplo, de Sócrates, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles, el mismo Aquiles, ¿sí? El mismo Aquiles, el mismo Leónidas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner sobre ese cuadrito que hicimos, aparte ponemos, en la mitología griega, en la mitología griega, la mitología, como veíamos en anteriores clases, mitos, ¿sí? Parte de la palabra mitos, mitos, logías, estudio de los mitos. Logía es de estudio, ¿no? Mitos es circunstancias fantasiosas mezcladas con realidades. Entonces hablamos de mitología, ¿no? En la mitología griega, los dioses tienen una relación muy directa. Repito, en la mitología griega, los dioses tienen una relación muy directa con los seres humanos. Repito, en la mitología griega, los dioses tienen una relación muy directa con los seres humanos. Punto y coma. Pueden decidir sobre su vida. Pueden decidir sobre su vida. Pueden decidir sobre su vida. Coma, modifican la realidad, modifican la realidad para favorecerlos o desfavorecerlos, para favorecerlos o desfavorecerlos, para favorecerlos o desfavorecerlos, e incluso, e incluso algunos personajes divinos, e incluso algunos personajes divinos, e incluso algunos personajes divinos, e incluso algunos personajes divinos se relacionaron con mortales, se relacionaron con mortales, se relacionaron con mortales. Se relacionaron con mortales. Punto seguido. Tal es el caso, tal es el caso de la Nereida Tetis, de la Nereida Tetis, de la Nereida Tetis.
de la Nereida Tetis. De la Nereida Tetis, coma, que se casó con Peleo, que se casó con Peleo, que se casó con Peleo, coma, un mortal, con un mortal de una unión de esta naturaleza, 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 resulta un semidios. Resulta un semidios. Resulta un semidios. Coma, un personaje un personaje con características, un personaje con características, un personaje con características extraordinarias, extraordinarias, coma, pero que sigue siendo mortal, pero que sigue siendo mortal, pero sigue siendo mortal, pero sigue siendo mortal, punto seguido, de esta unión en particular, de esta unión en particular, coma, la de Tetis y Peleo, la de Tetis y Peleo, la de Tetis y Peleo, coma, nació el gran Aquiles, lo que les comentaba hace un inicio, ¿no? El gran Aquiles, ¿no? De Tetis y Peleo, que fue un mortal y un dios, nació el gran Aquiles, el gran Aquiles. Sabemos la historia del gran Aquiles, ¿no? Del talón de Aquiles que le dieron no era inmortal y la única parte que pudo hacerlo inmortal fue el talón y le dieron un flechazo y falleció, ¿no? En la famosa guerra del caballo de Troya, ¿sí? Si nos recordamos un poquito, ¿verdad? Entonces, miren, esto se llama literatura épica. La literatura épica, dentro de los argumentos, cómo se venía desarrollando sus situaciones y cómo se venía generando, ¿no? Una historia o un relato, ¿sí? Un relato también, esto es forma parte de las situaciones, ¿no? Vamos a poner aparte conexión con la filosofía como subtítulo, conexión con la filosofía. ¿Por qué se conecta el género épico con la filosofía? ¿No? Vamos a poner un subtítulo, conexión con la filosofía. ¿No? Conexión con la filosofía. Aparte, ponemos lo siguiente, ¿ya?
En la Grecia antigua surgieron, en la Grecia antigua surgieron, en la Grecia antigua surgieron, en la Grecia antigua surgieron las primeras manifestaciones de pensamientos filosóficos, punto seguido, los principales representantes de esta nueva, racionalidad fueron Tales de Mileto, Sócrates, Tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles. Punto seguido. En el mundo griego, los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio literato, actuaban como maestros en los asuntos más importantes de la vida. Desde la política y el dinero hasta la amistad o el amor. Les voy a hacer ver un videito sobre el tema de Aquiles. Dura 4 minutitos para que lo podamos examinar y cómo se maneja esta literatura épica dentro de las Odiseas de Homero y demás situaciones, ¿no? ¿Sí? Sándwich en Choco Choco, una combinación de chocolate oscuro y chocoleche. Dentro de la literatura, cómo se va manejando esta situación, ¿no? Y durante el tiempo, cómo se ha venido manejando estas historias épicas. Bienvenidos que a un forman nuevo parte de la domingo literatura, mitológico ¿no? TikTokers. Hoy vamos a hablaros de una figura que seguro la mayoría conocéis. Aquiles. Hace poco nuestro protagonista fue el caballo de Troya, así que ¿por qué no seguir con esta famosa guerra? Aquiles fue el principal héroe de esa batalla. En la mitología griega es considerado como el guerrero más rápido, fuerte y bello. Podemos leer mucho sobre él en la Ilíada de Homero. Es hijo de Peleo, rey de los Mirmidones en Phtia, y de Tetis, una ninfa marina. Era considerado como invencible, pero tenía una debilidad que no le permitía ser inmortal. Seguro que todos conocéis que su problema estaba en los talones. Por eso, a día de hoy, se le sigue llamando talón de Aquiles. Pero, ¿sabéis qué dice la leyenda sobre esto? Una de las versiones con las que nos encontramos dice que su madre había perdido a varios hijos varones cuando eran recién nacidos. Por eso, nada más nacer Aquiles, lo sumergió en el río Estigia. Pensó que era una forma de volverlo inmortal, pero su talón, por donde su madre lo sostenía, no tocó el agua. Así, este se convirtió en su punto vulnerable, lo que lo hacía mortal. Otra de las versiones cuenta que Tetis quemaba las partes mortales de su hijo para luego untarlas con ambrosía, una sustancia que en la mitología griega estaba asociada a los dioses. Pero un día fue sorprendida por Peleo haciéndolo, y éste le arrebató al niño. La madre no había podido impregnar con ambrosía su talón, así que éste permaneció quemado y vulnerable. Por ello, Tetis y Peleo se separaron y nunca consiguieron solventar sus diferencias. Aquiles se crió con Patroclo en el monte Pelión. Ambos estaban bajo la supervisión y cuidados del centauro Quirón.
que los alimentó concienzudamente para aumentar su valentía y les enseñó tiro con arco. Además, Aquiles se formó en canto y enfermería. Todo esto lo convirtió en un temible guerrero, fuerte, listo y con gran belleza. Y por eso era una baza muy importante en la guerra de Troya. Como sabéis, esta duró 10 años, tic-tackers, así que las historias que hay sobre ella son muchas y muy variadas. Durante una de las batallas, los troyanos lograron grandes avances atacando los barcos griegos. Esto los puso alerta, pero consiguieron salvarse gracias a Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Él consiguió apartar a los troyanos de las playas, pero el coste a pagar fue muy caro. Murió a manos de Héctor, antes de que lograsen tomar la ciudad de Troya. Esto provocó que Aquiles se sumiera en la más absoluta tristeza. La ira y el dolor se fueron apoderando de él, y velando el cuerpo de su amigo, juró que lo vengaría. Se aseguró de contar con una nueva armadura y salió al campo de combate a acabar con Héctor. Como no podía ser de otro modo, consiguió arrebatarle la vida, y todavía cegado por el odio, arrastró su cuerpo durante 9 días. No quería permitir ni que tuviese ritos funerarios. Pero al final acabaron convenciéndolo, y le entregó el cuerpo de Héctor a su padre, el rey de Troya, para que pudiesen darle una sepultura digna. Aquiles siguió luchando, pero murió antes de que la guerra terminase. Existen varias versiones de lo que pudo suceder, pero la más extendida es la que afirma que falleció por una flecha que disparó el príncipe troyano París. Se dice que estaba dirigida por el dios Apolo, que sabía que esa era la única forma de acabar con él. Sus restos mortales fueron mezclados con los de su gran amigo Patroclo, que por cierto, tic-tackers, en alguna ocasión se rumoreó que podrían estar enamorados el uno del otro, pero esto nunca se llegó a confirmar. Después de su muerte se generó el conflicto de quién se iba a quedar con su armadura. La disputaban Ulises y Ajax, el primo mayor de Aquiles. Finalmente Ulises se quedó con ella y esto provocó que Ajax se quitara la vida. Como veis, tic-tackers, la vida de Aquiles ha sido emocionante y da para mucho. Y además sigue muy presente en la actualidad porque seguimos llamándole por su nombre